Buenos días, es para mí un honor y un placer estar con todos ustedes hoy en este Congreso Internacional de Reumatología de El Salvador. Este es mi conflicto de intereses y me gustaría comentar que, como voy a hablar de nuevas dianas en el tratamiento de la esclerodermia, voy a comentar indicaciones de fármacos que no están aprobadas por las agencias reguladoras, al menos en mi país. He dividido la charla en estos tres apartados. Primero, en primer lugar, voy a hablar de algunos viejos conocidos, medicamentos que utilizamos los reumatólogos en otras enfermedades y que se están empezando a utilizar también en la esclerodermia. Luego voy a hablar de un nuevo grupo, el grupo de los fármacos más novedosos que empiezan a venir para quedarse probablemente en nuestro arsenal terapéutico. Y finalmente voy a dar unas pinceladas sobre un fármaco que es un fármaco que nos ha acompañado durante muchos años y que nos sigue acompañando, que es la hidroxicloroquina y su posible papel en la esclerodermia. Como todos ustedes saben, la esclerodermia es una enfermedad de una fisiopatología muy compleja en la que participan una afectación vascular, hay fenómenos autoinmunes y esto desencadena una fibrosis. De estas tres partes de la enfermedad, durante muchos años hemos utilizado únicamente fármacos dirigidos contra esta parte autoinmune de la enfermedad, contra la parte de inflamación y autoinmunidad de la misma, utilizando medicamentos inmunosupresores. No les voy a hablar de estos fármacos que ya son muy bien conocidos por todos, como la ciclofosfamida o el micofenolato y su efecto tanto en la capacidad vital forzada, en la función pulmonar, como en la piel de los pacientes con esclerodermia, y tampoco les voy a hablar del trasplante autólogo de células progenitoras, que es también un tratamiento inmunosupresor que probablemente se siga utilizando durante tiempo por los buenos resultados que algunos de los ensayos han demostrado. Voy a comenzar hablando del papel de las células B en la esclerodermia, en esta compleja dinámica de formación de la fibrosis. Parece que la activación de las células B puede poner en marcha una serie de mecanismos y producir una serie de citoquinas que favorecen la producción de fibrosis. Desde hace muchos años, ya desde que se conocemos el rituximab, se han publicado artículos referentes al posible papel del rituximab en esta enfermedad fibrótica, de tal forma que hay ya varias revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el particular, que además, curiosamente, pues algunos llegan a conclusiones un poquito diferentes, pero en realidad hay pocos ensayos clínicos que realmente evalúen la eficacia de este fármaco. Les voy a comentar tres estudios. El primero es este estudio de la India, es un estudio monocéntrico, es un estudio aleatorizado y controlado que compara el rituximab contra la ciclofosfamida y en un grupo pues adecuado de pacientes, son 30 pacientes en cada grupo, que demuestra que el rituximab es eficaz tanto en la afectación pulmonar como en la afectación dérmica en estos pacientes, y que además tiene un perfil de efectos secundarios superior al de la ciclofosfamida. Este estudio es diferente porque el anterior se refería a pacientes con afectación intersticial pulmonar, y este estudio incluye pacientes con esclerodermia de cualquier tiempo de evolución y que pueden ser tanto difusas como limitadas. Si vemos aquí los enfermos que se incluyeron, la mayoría de ellos tenían una forma difusa de la enfermedad, pero sí que tenían una duración muy variable de la misma. Bueno, este estudio japonés, a pesar de esta heterogeneidad en la inclusión de los pacientes, pues ha demostrado que el rituximab mejora la afectación dérmica medida por el score cutáneo de Rodnan y también la capacidad vital forzada. Y estamos a la espera del estudio RECITAL, que es un estudio que se está realizando en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia difusa de corta evolución.
y que se compara el brazo de rituximab con el de la ciclofosfamida, pero que los resultados no están disponibles por el momento. Un estudio muy interesante es este estudio que se ha publicado recientemente sobre el papel del rituximab en la hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerodermia. Se ha incluido en este estudio, es un estudio multicéntrico que ha incluido pues, un número bastante importante de pacientes para una patología tan rara, 57 pacientes con esclerodermia y hipertensión arterial pulmonar de menos de 5 años de evolución. Aunque el endpoint primario, que era el tiempo, la distancia caminada en 6 minutos, el endpoint primario era de 24 semanas, no se consiguió, sí que se consiguió el endpoint secundario a 48 semanas. Y si vemos esta gráfica, aunque no se ve muy bien, parece que la resistencia vascular pulmonar en el grupo del rituximab tiende a bajar, mientras que en el placebo se mantiene. Bueno, pues este estudio de alguna manera demuestra que hay una afectación autoinmune detrás de esta hipertensión arterial pulmonar que se desarrolla en las enfermedades del tejido conectivo y que quizá el tratamiento con fármacos inmunomoduladores podría ser de utilidad. La segunda molécula a la que me voy a referir es a la interleuquina 6. Como saben ustedes, es una molécula muy pleiotrópica que tiene muchísimas funciones, tanto en la inflamación, pero también actúa activando los fibroblastos y por lo tanto favoreciendo la fibrosis. Por lo que ir contra la interleuquina 6 podría ser un buen modo de actuar sobre la fibrosis que aparece en la esclerodermia. Bueno, pues en este sentido se inició este estudio, el estudio FASCINATE, que es un fase 2, realizado en un grupo pues, de 40 pacientes en cada grupo, un grupo placebo, y tratados con tocilizumab, y eran todos pacientes con enfermedad difusa de corta evolución. Y el endpoint primario era la afectación dérmica, medida por el score cutáneo de Rodman. El endpoint primario no se consiguió en este estudio, pero sin embargo los autores vieron que la capacidad pulmonar, funcional del pulmón se preservaba mejor en los pacientes tratados con con tocilizumab que con placebo. Entonces, con estos resultados decidieron realizar un segundo ensayo, fase 3, en el que incluyeron ya un mayor número de pacientes, pero eran pacientes con enfermedad difusa de corta evolución y con un fenotipo muy inflamatorio, con aumento de reactantes de fase aguda, roces articulares, etc. De igual modo, el endpoint primario, que era la piel, no se consiguió, pero sí que volvieron a confirmar que la función pulmonar se preservaba a lo largo del tiempo en los pacientes tratados con tocilizumab, y además se confirmaban estos resultados en aquellos pacientes que tenían enfermedad intersticial pulmonar, que no eran todos, porque el ensayo estaba realizado seleccionando pacientes con enfermedad difusa de corta evolución y no pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Finalmente, un estudio posterior de estos mismos pacientes analizó si aquellos pacientes que tenían diferente grado de afectación pulmonar tenían la misma evolución, y se demostró que todos los pacientes tratados con tocilizumab, independientemente de la severidad o el grado de afectación que tuvieran en el pulmón, todos mejoraban más que los placebos correspondientes. Y con los resultados de este análisis, que es un estudio muy interesante, la FDA ha aprobado el tocilizumab para tratar a los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar asociada a la esclerodermia. Esto no ocurre así en la EMA en Europa, pero les quiero recordar que los pacientes incluidos en este ensayo son pacientes con enfermedad difusa de corta evolución, con una afectación pulmonar incipiente y con unos parámetros muy inflamatorios, y que no sabemos cómo puede funcionar este fármaco en otros pacientes que no tengan estas características. Pero bueno, es una buena noticia porque es un fármaco que conocemos bien y conocemos sus efectos adversos y su seguridad. Otro fármaco también bien conocido por los reumatólogos es el Abatacept, que también se ha ensayado en este ensayo de fase 2
en esclerodermia que no demostró ninguna eficacia en ninguno de los parámetros analizados. En un estudio posterior que analizaba a aquellos pacientes que tenían en las biopsias un fenotipo inflamatorio o un fenotipo proliferativo, sí que se vio que aquellos que tenían un fenotipo inflamatorio, que son esta línea morada, sí que mejoraban más que los del grupo placebo. Es decir, que a lo mejor en un subgrupo pequeño de pacientes podría tener su eficacia, pero por el momento no hay más ensayos programados. Pasamos al segundo grupo de estos nuevos amigos que yo creo que han venido para quedarse, que son los antifibróticos. Está bien estudiado en la fibrosis pulmonar que el proceso de fibrosis se desarrolla en dos etapas. En una primera etapa, mediada por diferentes mecanismos, en el caso de las enfermedades del tejido conectivo, mediante la autoinmunidad, se ponen en marcha una serie de mecanismos que llevan a una inflamación crónica. Pero luego hay una segunda etapa en que esta inflamación crónica se transforma o empieza a producir fibrosis, y que esta fibrosis tiene ya mecanismos propios suyos que se autorregulan y que se autopotencian. O sea, es decir, que hay un proceso primero inflamatorio y luego un proceso fibrótico que se autoalimenta. En este sentido, en este mismo artículo, que les recomiendo porque es francamente interesante, consideran o recomiendan que aquellos pacientes con una enfermedad intersticial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo y por lo tanto con un background autoinmune e inflamatorio, se debe considerar una terapia inmunomoduladora y también antifibrótica para actuar sobre estas dos etapas del desarrollo de la fibrosis. Bueno, pues el primer antifibrótico que entró en la escena de la esclerosis sistémica fue el nintedanib. Es un triple inhibidor de las quinasas que actúa en las vías del TGF-beta para la transformación de los fibroblastos en miofibroblastos. Los criterios de inclusión en este estudio eran pacientes de menos de 7 años de evolución con una enfermedad pulmonar intersticial y podían estar en tratamiento en background con metotrexate o con micofenolato. El estudio SENSIS, que es este estudio, pues demostró que el nintedanib era capaz de disminuir el empeoramiento de la función pulmonar respecto al placebo de forma muy significativa. Como el estudio contaba con un número importante de pacientes que recibían nintedanib, además del nintedanib recibían micofenolato, se hizo un subanálisis de estos pacientes y se vio que los efectos eran igual, recibieran micofenolato o no recibieran micofenolato, pero si vemos la dinámica de cómo son estos pacientes, los hallazgos sugieren que el efecto del nintedanib podía ser sumatorio al del micofenolato, digamos de alguna manera afianzando esta hipótesis de las dos etapas del desarrollo de la fibrosis y que incidiendo en las dos a la vez podríamos tener una mayor mejoría. Los resultados del estudio SENSIS también se confirmaron en el estudio INBUILD. El estudio INBUILD incluye pacientes con fibrosis pulmonar progresiva de diferentes tipos, entre ellas las asociadas a la enfermedad del tejido conectivo, y igualmente demostró que el nintedanib disminuía el empeoramiento de la función pulmonar en estos pacientes. Como ya les digo, existía un grupo de pacientes en este estudio, fundamentalmente eran pacientes con esclerodermia y también con artritis reumatoide, y los resultados se confirmaron también en este subgrupo de pacientes con enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo. Otro fármaco muy utilizado, antifibrótico, con un mecanismo de acción no bien conocido, pero que se utiliza también, está aprobado para su uso en la fibrosis pulmonar idiopática. Se ha empezado a utilizar en la esclerodermia, también para la fibrosis pulmonar asociada a esta enfermedad, pero en ensayos pequeños que no tienen suficiente entidad como para considerarlo
un estudio de eficacia y estamos a la espera del Scleroderma Lang Study 3 que combina la pirfenidona con el micofenolato y podremos ver cómo actúan estos dos fármacos en combinación. Unos dianas terapéuticas muy interesantes unos fármacos eran los agonistas del Piper gamma, que son unas moléculas muy bien estudiadas por John Varga, que influyen o interfieren en la cascada de acontecimientos que aparecen después de la activación del TGF-beta hasta la producción de la fibrosis. Los agonistas del Piper gamma podían tener una función esencial en inhibir esta producción de fibrosis y entonces se empezaron a utilizar y uno de estos estudios es con el lanifibranor, que en un estudio de fase 2 realizado en 150 pacientes con esclerodermia no demostró absolutamente ninguna eficacia en ninguno de los endpoints primarios y secundarios, por lo tanto su desarrollo se anuló y no tengo conocimiento de que existan otros agonistas del Piper gamma en marcha para esta enfermedad. El campo de los cannabinoides es un campo que está actualmente en desarrollo en muchísimas patologías, porque parece que actúan los cannabinoides de alguna manera regulando diversos sistemas, entre ellos el sistema inmune. De los agonistas de los receptores de cannabinoides también parece tener un papel en la fibrosis, produciendo también una regulación o una disminución de esta fibrosis y entonces se piensa que podrían tener un efecto sobre la fibrosis. En este sentido, el primer cannabinoide, agonista de un receptor de cannabinoides, el lenabasum, que se utilizó, que demostró en un ensayo en fase 2 en pacientes con esclerodermia precoz, que era superior al placebo tanto en el score CRIS, que es un score para evaluar la enfermedad globalmente, como en la evaluación del paciente o del médico y en el Total Skin Score. Con estos resultados muy alentadores se puso en marcha el estudio RESOLVE en fase 3, que incluía cerca de 350 pacientes con esclerodermia difusa precoz, y en los que se podía utilizar inmunosupresores como terapia background. No se obtuvo el objetivo primario, que era el CRIS, el score de CRIS no se obtuvo, ni ninguno de los objetivos secundarios. Sin embargo, se han seguido haciendo análisis sobre los resultados de este estudio y una cosa interesante que se ha encontrado es que parece que los resultados del micofenolato, que el micofenolato interfería mucho porque los pacientes en micofenolato mejoraban con el micofenolato cuando estaban solo con placebo, pero se ha visto que aquellos pacientes tratados con inmunosupresores, al menos durante 2 años, si se les añade el lenabasum, la función pulmonar se mantiene, mientras que en los pacientes tratados con placebo disminuye. Bueno, todavía se siguen haciendo análisis sobre los resultados de este estudio para ver si la compañía decide seguir adelante con unos nuevos estudios o no. En una línea un poco parecida tenemos esta molécula, el EHP101, que es una molécula desarrollada en España por el grupo de Eduardo González en Granada y que está desarrollando Emerald Health Pharmaceuticals, que lo están desarrollando en algunas enfermedades, entre ellas la esclerosis sistémica. Este fármaco, además de tener un efecto sobre el receptor del cannabinoide, tiene efecto vascular y un efecto antiinflamatorio y antifibrótico a través de también su acción de agonista de Piper gamma. O sea que esperamos estar ahora mismo en un desarrollo de un estudio fase 2 y esperamos realmente muy emocionados los resultados de este ensayo.
Otra diana terapéutica es el complejo IL-4 y IL-13, que al igual que la interleuquina 6 también tiene es muy pleotrópico, actúa a muy diversos niveles, pero a nivel de los fibroblastos parece que actúa favoreciendo su paso a miofibroblastos y entonces para el desarrollo de fibrosis. El romiltimab es una molécula, es un anticuerpo dirigido contra la IL-4 y IL-13, que en un reciente ensayo en fase 2 ha demostrado ser eficaz tanto en la afectación dérmica como en la afectación pulmonar. En este, como en muchos otros estudios de enfermedad difusa precoz, tengo que decirlo de que la afectación pulmonar en general los pacientes la tienen muy bien conservada porque son pacientes que tienen una afectación pulmonar incipiente. Y otra vía, que es una nueva diana terapéutica, es la vía de la autotaxina. La autotaxina es una molécula que cataliza el paso de lipofosfatidilcolina a ácido lipofosfatídico. Este ácido lipofosfatídico también es una molécula que tiene, a través de diferentes receptores, tiene multitud de mecanismos de acción, pero entre ellos está también la activación y el reclutamiento de los fibroblastos y, por lo tanto, la activación de la fibrosis. El ácido lipofosfatídico parece que tiene que ver, o sea, se ha encontrado su papel en diferentes partes de la fibrosis en la fibrosis pulmonar idiopática. Y como pueden ustedes ver, pues un montón de empresas farmacéuticas se han interesado por este mecanismo de acción para desarrollar sus fármacos. El que está más desarrollado hasta el momento es el ciditasextat, que en un estudio, el estudio FLORA en fibrosis pulmonar idiopática, en fase 2, demostró que también impedía o mejoraba el empeoramiento, disminuía el empeoramiento en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces pusieron en marcha este estudio realizado en pacientes con enfermedad difusa de corta evolución. No tenía nada que ver con el pulmón, era afectación fundamentalmente dérmica, que en el estudio de fase 2 a las 24 semanas consiguió su endpoint primario, que era la diferencia en el score cutáneo de Rodman. Sin embargo, desafortunadamente, al estudio FLORA le siguió el estudio Isabela, también en fibrosis pulmonar idiopática, que no consiguió su objetivo primario, y entonces Galápagos ha decidido suspender todos los ensayos, incluido el NOVESA, que se estaba continuando en esclerodermia, y ya no va a desarrollar nada más esta molécula. Bueno, como os digo, hay otros compañías interesadas y, por ejemplo, Horizon tiene esta molécula, que es un agonista del receptor 1 del ácido lipofosfatídico, que parece que puede tener un papel en el skin, o sea, que ha demostrado una mejoría del skin score y que actualmente está entrando en un ensayo de fase 2 en pacientes con enfermedad difusa precoz. Y esta misma compañía tiene un fármaco que es muy interesante, que también lo quiere poner en marcha para la esclerodermia, que es el teprotumumab. Es un mecanismo de acción completamente distinto, es un anticuerpo dirigido contra el receptor del factor de crecimiento insulínico y que está aprobado para la oftalmopatía tiroidea. Parece que el inhibir este receptor inhibiría el paso, la diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos y podría interferir con la fibrosis. Actualmente no tengo conocimiento, creo que está en estudios todavía fase 1 para la enfermedad difusa y ya veremos si sigue más adelante, pero es interesante porque ya está comercializado para otra indicación, lo cual ayuda a que se pueda utilizar y tener experiencia con él. Estos son otros fármacos que están actualmente en ensayo clínico. El dersimelagon es un agonista del receptor de la melanocortina, tiene un mecanismo de acción absolutamente distinto. Bueno, pero parece que puede también inhibir la fibrosis y
este otro estudio, este otro fármaco, el FT011, parece que tiene una inhibición directa del TFG-beta, que como sabéis, ya hemos comentado, es esencial en la fibrosis y se está desarrollando para algunas enfermedades fibróticas, entre ellas la esclerosis sistémica. Están todavía en fases muy precoces y bueno, pues ya veremos si de alguno de estos tenemos la suerte de conseguir algún medicamento realmente útil para esta enfermedad. Os he hablado de algunas dianas, algunas de ellas las conozco porque estoy implicada en los ensayos clínicos que se desarrollan o conozco a gente que está implicada en los mismos, pero con esta fisiopatología tan compleja de la enfermedad, sin duda en los próximos años veremos nuevos fármacos y nuevas dianas terapéuticas eficaces en la esclerodermia. Bueno, si uno mira en clinical trials, pues encontramos un montón de fármacos que se están probando o que se van a ser probados para la esclerosis sistémica. Como os digo, esperemos que alguno nos sirva, de verdad lo deseamos con todo el corazón, sobre todo por los pacientes. Y quiero finalizar con la hidroxicloroquina, que es uno de mis medicamentos favoritos, probablemente de la mayoría de los reumatólogos, que en algunos estudios de hace algunos años pues, ha demostrado que o parece mejorar la afectación articular o incluso mejorar la lesión endotelial medida por videocapilaroscopia en los pacientes con esclerodermia. En el último congreso americano de 2020, que como sabéis fue online por la pandemia, pues el grupo de la Universidad de Pittsburgh, que tienen un grupo muy grande de pacientes con esclerodermia, demostró en este estudio que el desarrollo de hipertensión pulmonar se inhibía con el tratamiento con hidroxicloroquina a lo largo de años. Bueno, yo creo que esto es un estudio muy interesante que nos vuelve a hablar de nuevo de esa... la hipertensión pulmonar no es solo lo vascular ahí detrás, unos fenómenos inflamatorios que también deberemos aprender a controlar. Y os presento los resultados de un estudio que realicé con los estudiantes, realizamos en nuestro grupo con los estudiantes de medicina en el año 2019 y que por los motivos de la pandemia, que como sabéis en Madrid, donde yo vivo, ha sido tremendo durante todo este tiempo, parece que está mejorando un poco con las vacunas. Y presentamos este estudio en el que observábamos, nosotros tenemos un número importante de pacientes y tenemos los datos recogidos a lo largo del tiempo, de una forma prospectiva, y vimos que aquellos pacientes tratados con hidroxicloroquina podrían tener una menor mortalidad. Estos estudios son preliminares y tendrá que haber más, pero podría pasar que al igual que el lupus, el tratamiento con hidroxicloroquina mejorará la mortalidad de nuestros pacientes y esto yo creo que es una muy buena noticia y a ver si conseguimos confirmar que es cierta. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y estaré encantada de responder todas las preguntas que queráis. Gracias.